Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta propuesta que venimos haciendo de manera ya semanal. En el día de hoy estamos recordando un aniversario más del fallecimiento del general San Martín y no queríamos dejar pasar por alto porque ya habíamos comenzado una jornada contando de Manuel Belgrano, hablando de Manuel Belgrano, y sin querer mencionamos o queriendo todo lo que hubo que hacer para conseguir nuestra libertad. Entonces, en ese gran panorama aparece el general San Martín, que generalmente lo tenemos por militar, pero fue un hombre que en todo sentido, tuvo una integridad política más que nada, integridad moral, ética. Así que yo podría contarles cientos de cosas que aprendí en la escuela primaria, como decíamos, con Manuel Belgrano, con aquel manual Capeluso, con la revista Villique en anteojito que me sabía comprar mi viejo. Pero la historia se fue revisando. Así que para esta mañana le vamos a dar la bienvenida, por orden de jerarquía, al profesor Fabián Mancilla, primero que hace unos días estuvo en LRA12, una radio de Santo Tomé, en una entrevista también acerca del general. Muy buenos días. Buenos días, Walter. Gusto poder compartir aquí con los muchachos, con los colegas, con vos, y poder hablar sobre uno de nuestros más grandes próceres, un personaje que nos enorgullece a todos como argentinos, y que bueno, esperemos que podamos charlar armoniosamente y podamos sacar cosas interesantes de esto. Le damos también la bienvenida a joven profesor del Instituto Terciario Gies Pampa del Infierno, el señor profesor Darío Manulac. Muy buenos días. Buen día, Walter. ¿Qué tal? Buen día ahí a los colegas y gracias por la invitación una vez más. También le vamos a dar la bienvenida a una nueva incorporación. Estamos reforzando el equipo. Teníamos más refuerzos, pero no sé qué pasó, se le perdieron los botines, una cosa de esa. Pero le vamos a dar la bienvenida al profesor Nahuel Abad. Muy buenos días, bienvenido. Hola Walter, querido, gracias por la invitación. Un saludo a los colegas enormes, mis profes también, y orgulloso de estar acá con ustedes compartiendo un poco de anécdotas y algo para aprender y compartir sobre uno de los grandes próceres que tiene nuestra historia argentina, como es el general San Martín. Y latinoamericano, realmente. Yo tiro sobre la mesa. Hay muchas cosas que me llaman la atención del general San Martín. Primero y principal, incluso hasta cuando Simón Bolívar quiso ponerlo al frente, él renunció. Hubo una historia de renunciamientos permanentes de general San Martín y nunca estuvo, creería que la gobernación de Mendoza fue el único lugar donde estuvo en el poder. Pero si él estaba en Europa, ¿por qué vino para el virreinato del Río de la Plata? Bueno, voy a comentarles un poquito. La verdad que para hablar sobre San Martín podemos dar para horas y horas, ¿no? Pero básicamente, digamos que San Martín se cría o desarrolla toda su infancia y adolescencia en España, en Europa. Creo que hay varios factores que llevan a que San Martín pueda regresar a su patria. Uno es el factor de identidad nacional, ¿no? El poder regresar a su patria. Eso fue motivado muchas veces por un entorno de personajes que en Europa se reunían generalmente y que hablaban sobre la posibilidad de poder regresar a la patria para tratar de liberarla, ¿no? De ser independiente. En esto juega un papel fundamental el tema de las logias, ¿no? La logia Lautaro, ustedes saben, que va a ser un
una logia muy importante y preponderante en la vida de San Martín. De hecho, va a determinar los movimientos más importantes que San Martín desarrolla acá en América, tanto para su llegada como para su partida. Creo que mis colegas podrán corroborar o refutar esta idea, ¿no? Me llamó la atención eso de la logia Lautaro. ¿Qué es la logia? La logia no es un grupo medio misterioso, ese tipo de cosas, algo así. Se lo consideraba así por el simple hecho de que podríamos decir que atentar sobre los territorios coloniales, sobre las grandes potencias, podríamos utilizar el término subversivo. Entonces vos no podías de alguna manera hacerlo en público. Entonces se decía, se reunían en estos pequeños grupos que se los trataba de sociedades secretas, así. Belgrano también estuvo en Europa. ¿Será que habrá tenido algún tipo de contacto con el general San Martín? Porque también Belgrano vino de Europa, también todos con esa idea libertadora del virreinato Río de la Plata, ¿eh? Sí, no sé, para mí, la pregunta es para cualquiera. Sí, yo la voy poniendo sobre la mesa. Sí, Belgrano, no se tiene conocimiento de que Belgrano y San Martín hayan tenido contacto en Europa. Sí, después, obviamente. Pero volviendo a tu pregunta, hay que tener en cuenta que las logias en aquel momento eran necesarias porque de alguna manera actuaban en la ilegalidad. O sea, las logias eran clandestinas. Y vos, si tenías alguna idea que vaya en contra del orden establecido, sí o sí tenía que ser mediante las logias que te aseguraban de alguna manera cierta protección, porque no hay que olvidarse que generalmente en las logias hay gente poderosa, ¿sí? Formaban parte de las logias gente poderosa. Entonces vos, si tenías ideas que por ahí alterarían el orden establecido de aquel momento, era necesario que tengas espalda, ¿no? Hoy en día, yo siempre les explico a los alumnos que las logias modernas de alguna manera son los factores de poder que hoy hay que llevan a que ciertos personajes actúen en la ilegalidad, pero de alguna manera tengan espaldas, ¿no? Salvando los propósitos, pero me viene a la mente, por ejemplo, hoy los periodistas, por ejemplo, los grandes periodistas que actúan, ahora hay un caso muy que está en todos los medios, como por ejemplo los periodistas obtienen información ilegal, pero ¿por qué lo hacen? No lo hacen porque a ellos les gusta, lo hacen porque tienen espaldas atrás. Bueno, de alguna manera en el pasado había algo parecido, digamos, para que se entienda el ejemplo, de que si tú tenías propósitos que para aquel entonces eran subversivos, necesitabas espaldas y las logias te lo daban. Qué manera de arrancar, porque arrancamos así derrapando y levantando tierra, porque prácticamente ni hablamos de cuándo nació, ni quién fue su padre, ni dónde nació, ni a qué edad se fue a Europa, absolutamente nada. Arrancamos poniendo primera. Arrancamos fuerte, la verdad que no, sí. No sé qué te parece, pero arrancamos así, fuertísimo. O sea, y pensar que San Martín, yo creo que eso, no sé si es uno de los próceres menos cuestionados o será el menos revisado. ¿Qué le parece a usted? Sí, mira, Walter, ahí hace poco releía algunos libros donde cuestiona el tema de San Martín, uno de los temas que vos decís, por ejemplo, que no es muy cuestionado. Un momento importante en la historia argentina es cuando San Martín decide exiliarse, ¿no?, de su patria y se va a Europa, y hay muchos políticos de ese momento que le cuestionan esa actitud. Lorenzo Varela, por ejemplo, publica un manifiesto muy importante en un diario montevideano, donde lo critica duramente por esa actitud de cobardía de San Martín,
irse y no darse a pelear en la patria, ¿no? A buscar salir adelante. Y hay otros más, paralelamente a Varela también lo van a cuestionar, pero todas sus virtudes hacen que esas críticas sean solapadas, ¿no? Tapadas. Pero hay muchos que le cuestionan esa actitud. Una de las cosas que me llamó la atención, porque, o sea, mirando la vida de San Martín, se encuentra con cosas, por ejemplo, que él ni siquiera pudo estar en la muerte de su mujer, porque le fue negado el permiso a la República Argentina. Y después de haber dejado todo, de haber hecho todo por la libertad de Sudamérica, ni siquiera ser reconocidos, ¿no? Más que el deseo incluso de él de que sus restos sean enterrados en la Argentina, ¿no? Que no era Argentina, en su tierra nativa, como decía él. ¿Cómo es la historia tan, a veces, los hombres que en la actualidad muestran una visión muy dura, cómo es cuestionado, ¿no? Y a veces pintado como el malo de la película, no sé. Sí, Ajá, bien. Volviendo a tu pregunta, es cierto, San Martín, viéndolo así de una manera general, al igual que Belgrano, como analizamos el otro día, es un prócer donde la vida le pasó muy malos tragos, producto de su rebeldía, de sus opiniones políticas. No llega a ver a la mujer más que nada porque, bueno, tiene la mala fortuna de que su mujer muere a los 25 años, producto de que él en ese momento estaba en plena campañas militares y también nuestro país estaba convulsionado por las guerras civiles y San Martín no era ajeno a ese contexto. ¿Por qué? Porque se había negado varias veces a participar con su ejército de las luchas fratricidas internas. Entonces eso hizo que para venir a Buenos Aires sea casi una aventura, ¿sí? Es más, él llega a Buenos Aires después que su mujer muere y tiene que estar disfrazado, ¿sí? Y ahí nace uno de sus grandes enemigos, que en realidad ahí no nace, viene de antes, ¿no? Que sería Bernardino Rivadavia. Rivadavia es uno quizás el personaje más odiado, y no estoy exagerando con la palabra. San Martín lo odiaba a Rivadavia. A tal punto, fíjate vos, que cuando está en el exilio en Europa lo desafía a duelo. Era tan la animadversión que tenía San Martín con Rivadavia que lo desafía a duelo. Después esto no se da, ¿no? Porque finalmente lo aconsejan a San Martín de desistir de esa idea, pero justamente por estas cuestiones, Rivadavia no le permitía siquiera ver a su familia acá en Buenos Aires, sin tener, digamos, o correr peligro de que caiga preso. ¿San Martín vino antes del 1810 al Virreinato de Río de la Plata para tener participación ya en la Revolución de Mayo? No, San Martín se mantuvo desde que se fue con sus padres, se mantuvo en el ejército y después... Pero él peleaba en España, él participaba en el ejército y tuvo una vida activa como militar en España. Por supuesto. Es más, a los 13 años él va a tener su bautismo de fuego, así que hay que dar una idea de la carrera militar que va a tener él junto con uno de sus hermanos. Va a tener una carrera militar excelente, excelsa, dentro del ejército realista. Que eso le permitió también tener contactos para llegar a la logia, porque algo bastante peculiar es que su llegada y su conexión también con Miranda, Salas y grandes representantes de la idea de la patria grande, porque vamos a utilizar el término patria grande y por ahí el hecho de no inmiscuirse en cuestiones internas también de Buenos Aires y la lucha entre unitarios y federales, podríamos tomarlo así, es porque el plan era mayor. El plan era mucho mayor. Que enfocarse también en sofocar peleas internas. Es más, por eso él se niega
rotundamente en apaciguar la lucha con Artigas o el levantamiento artiguista, por ejemplo. Porque la idea de él era macro, era a gran escala, ¿sí? Y eso es lo que se planteaba en esas logias, retomando un poco, ¿sí? Porque a su vez en esa misma logia había jesuitas. Justamente él tuvo la suerte de estudiar con los jesuitas. Y fueron ellos los que lo contactaron para sumarlo a la logia. Y le dieron a entender de que había algo más grande por lo que luchar. ¿Sí? Porque no es fácil vos pertenecer a una estructura, ¿sí? O defender una estructura, y llanamente de la noche a la mañana prácticamente podemos decir, irte a luchar en contra de eso a lo que vos estabas defendiendo. ¿Cómo se llamaba su plan global? Algo así, ese plan continental de liberación, una cosa así se llamaba lo que él vino con esa idea fija prácticamente, ¿no? No, por supuesto, eso en contacto con estos grandes pensadores, bueno, como Miranda, como Salas, y tenían la idea de la liberación del continente, ¿no? Y en esa idea se palpa San Martín cuando viene. Entonces, cada uno de sus pasos o cada una de sus acciones van a estar delimitadas para esa liberación a nivel continental. Es por eso que justamente, bueno, que en Chile tienen adoración por General San Martín, ¿eh? Sí, bueno. El profesor Mancilla me asienta ahí con la cabeza. Yo quería así sumar un poquito lo que dice Nahuel. Es cierto, había una logia a nivel europeo en la cual justamente estaba participando San Martín, y esa logia de alguna manera buscaba llevar representantes a cada sector de América, ¿no? Cuando vienen a América con esa idea de un plan continental de independencia o de autonomía de las colonias, San Martín llega y ahí es donde se establece la famosa Logia Lautara junto con algunos colegas militares que habían venido con él. San Martín llega en 1812 al territorio del virreinato, que ya no era virreinato, sino que eran Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en ese año aparece junto a él Alvear, va a ser un personaje determinante en los primeros tiempos, Carlos de Alvear, quienes van a desarrollar un papel preponderante en la Logia Lautaro. Junto a Alvear participaban otros conocidos personajes de nuestra historia, como Monteagudo, Hipólito Viey, José Manuel García, muchos personajes que en un momento, y aquí tomamos la idea del profesor Manulac que hablaba de Rivadavia, ¿no? Rivadavia va a ser aquel que los enemiste, o uno de los puntos que lleve a la enemistad entre San Martín y todo ese sector alvearista, ¿no? Que lo van a denostar dentro de la logia, incluso van a desplazarlo del sitio de poder, y se va a encumbrar Alvear, ¿no? Estamos hablando hacia 1814, 1815, ¿no? Porque convengamos que la logia establece un triunvirato, y bueno, San Martín va a empezar a luchar contra esa propia logia por pensamientos, digamos, coherentes dentro de lo que era su pensamiento personalístico y humanístico, porque más allá de lo que decía la logia, San Martín tenía el concepto de que seguía su corazón, ¿no? Seguía a los lineamientos que él consideraba coherentes, más allá de establecer luchas fratricidas, como mencionaban hoy. Hay un hecho importante que cuando él está en Chile, vos recién mencionabas, Walter, él está haciendo la campaña, termina la campaña libertadora de Chile, la logia le envía una solicitud para que baje urgente a Buenos Aires, donde tiene que hacerse cargo del ejército para luchar contra López y Ramírez, Estanislao López y Ramírez, que venían desplazándose hacia Buenos Aires para luchar contra los porteños. Entonces los tipos lo llaman urgente a San Martín, se niega a eso, porque por un lado no quería luchar en contra de sus hermanos y por otro lado tenía que seguir la campaña libertadora hacia Perú, que era un compromiso que él ya tenía, ¿no?
era también oponerse a la logia, y básicamente la logia lo va a perseguir por el resto de sus días incluso. Walter, Sí, Es gracioso, justo estaba hablando de la enemistad que se va a crear con Alvear, que se ha llegado a decir de que San Martín era hijo de Pedro de Alvear, que por ahí venía la enemistad, que Pedro de Alvear es padre de Carlos de Alvear. Se ha llegado a crear esa idea de que no era hijo de San Martín, padre, y de Matorras, sino que era hijo de Pedro de Alvear, y que lo dieron a que lo críen los San Martín. Imagínate cómo se creó una idea para enemistarse. Obviamente que viene por cómo plantea el profe y cómo ese personaje oscuro que tuvo nuestra historia argentina como Rivadavia, crea una división interna, ¿no? Y llega a la enemistad de ellos dos, para dividir la logia a su gusto y placer, obviamente. Pero se ha llegado hasta decir eso, ¿no? Es injusto porque uno, si ve la iconografía oficial de nuestro país, están casi equilibrados San Martín y Rivadavia. Uno va a la ciudad de Buenos Aires o a cualquier provincia, va a encontrar a Rivadavia, San Martín. Rivadavia como si fuesen próceres que están en la misma escala. y si uno analiza, es todo lo contrario. Uno fue un patriota sudamericano y el otro fue uno de los principales personajes más nefastos del siglo XIX, porque no hay que olvidar que Rivadavia, me estoy adelantando un poquito, pero tiene que ver, digamos, porque hay tanta enemistad. Rivadavia es uno de los responsables de la entrega de la banda oriental. Que esto quiere decir que si no fuese por Rivadavia, quizás hoy la banda oriental, o actual sería una provincia más de nuestro país. Además que el principal de argentino decía Rivadavia. Creo que recién Nahuel así de pasada nombró que San Martín es hijo de Gregorio Matorras y de Juan de San Martín. Y creo que fue lo único que nombramos de esa historia que aprendimos en la escuela. Pero lo único que nombramos, porque después entramos Te voy a dar un dato importante, Walter, relacionado a nuestra provincia y a los colegas. La madre de San Martín, Gregoria Matorras, la sobrina de Matorras, que fue un delegado gobernador al territorio nacional del Chaco en la época de la colonia, lógicamente. Y el tío de Gregorio Matorras va a venir a hacer una paz muy importante con los sectores originarios. Claro, estamos hablando de la famosa paz de Paiquín y Matorra de 1774, donde este señor viene a tratar de calmar los ánimos de los originarios, ¿no? De los nativos, y establece una paz muy importante en el territorio del Gran Chaco, para poder llevar adelante el proceso, ¿no? de instalación de colonias y de pueblos, ¿no? En nuestra región. En eso se contacta, digamos, con nuestro territorio del Chaco, ¿no? Es más, Matorras le había dado un regalo a Paiquín, si no mal no recuerdo, profe, que a la muerte de Matorras, Paiquín se lo devuelve a la esposa. Creo que hace una devolución de ese regalo. No sé si era un bastón o algo así. No era un bastón de mando, que eran símbolos de poder, ¿no? Dentro de los sectores nativos, ¿no? En esta época, los sectores más importantes o las etnias más importantes eran la Mocoy, las Huichi y las Con, ¿no es cierto?, en nuestro territorio. También había Vipone, pero es Mocoví, ¿no? La etnia de Paiquín, ¿no? San Martín vino de Europa en 1812 y ya en 1816 ya le estaba prácticamente ordenando la independencia de... a ver qué estamos haciendo, hasta cuándo vamos a esperar para que seamos libres, ¿no?
estaba pidiendo a gritos, o sea, ¿qué participación políticamente activa tuvo San Martín en toda la revolución, independencia de Virreinato del Río de la Plata? Hay un autor que habla básicamente de que San Martín estuvo muy poco tiempo en su patria, pero ese poco tiempo le alcanzó para desarrollar actividades preponderantes y determinantes en la historia, porque participar tanto de la creación de los primeros gobiernos patrios como de la declaración de la independencia no son poca cosa, ¿no? Y creo que es una característica de líderes innatos que tiene la Argentina. Recordemos en este paralelismo histórico a Eva Perón, a varios que vivieron poco tiempo, pero que dejaron una huella indeleble, ¿no?, en la historia argentina. Creo que el profesor Manolá podrá hablar un poquito más de la relación con el Congreso, que él es más ducho en este tema. Hay un ruido ahí que parece que están faenando un cerdo, yo no sé de dónde vienen, pero... No, la verdad es que no lo puedo identificar, pero sí se escucha una interferencia. No, debe ser acá, hay uno que está con una moladora, parece acá en el fondo. Ajá, estoy viendo, sí. Un vecino, parece que. Debe estar cortando el asado para festejar el aniversario. Estaba congelado. ¿Y cómo podríamos, o sea, San Martín me parece que tuvo una sola batalla en territorio argentino, ¿no es cierto? En el territorio de Virreinato de la Plata tuvo una sola batalla y el resto fueron todos fuera de esta tierra. Exactamente, fue la de San Lorenzo, si no me equivoco, en marzo de 1813. La batalla de San Lorenzo, donde es la única batalla que él tiene en suelo argentino, ¿sí? Después son todas batallas internacionales. Ahí con respecto a lo que decía Fabián y la relación de San Martín con la independencia, es cierto, San Martín es uno de los que apoya el proyecto de Belgrano. Eso no hay que olvidar también. Recordemos que para 1816 eran épocas muy convulsionadas, tanto a nivel local como a nivel internacional. En Europa se está restaurando las monarquías y quieren volver a tener los privilegios que tenían antes. Y en ese contexto se dan las famosas misiones diplomáticas en la cual Belgrano y Rivadavia parten a Europa a buscar apoyo político para los proyectos de emancipación. Belgrano, después de hacer un análisis por Europa, se da cuenta de que no hay apoyo que valga. Entonces, cuando viene acá a la Argentina en 1816, va a Tucumán y propone un proyecto de monarquía inca que fue apoyado por San Martín, por Güemes, por buena parte de los caudillos federales de aquel momento, que la historiografía liberal ve bastante alocado este proyecto, pero no lo puedo obviar porque lo apoyó a San Martín, ¿sí? Y en la cual era muy coherente para aquel momento, porque se aseguraba, por ejemplo, evitar la desmembración del Alto Perú, algo que después finalmente terminó ocurriendo, y se buscaba, digamos, atraer a sectores, principalmente los sectores indígenas. Recordemos que nuestra nación latinoamericana, en la parte andina, la mayor parte de la composición social es descendiente indígena, y muchos de ellos, por diversas cuestiones, habían visto las luchas de emancipación, digamos, la mayoría las apoyaron, pero también las guerras por ahí ocasionaban diversas matanzas, diversas pérdidas de bienes económicos. Muchas de esas guerras por ahí alterarían el orden religioso de estas comunidades indígenas. Entonces, este proyecto de monarquía inca de Belgrano era como una especie de remediar, ¿sí? La idea era coronar un descendiente de los incas y remediar todas esas asperezas que las luchas de independencia les habían ocasionado, ¿sí? Aparte, obviamente, de los derechos a la tierra y esas cuestiones. Había que reivindicar muchas cosas religiosas también, que venía de las monarquías que se impusieron a los pueblos originarios que lo sufrieron bastante. Era también reivindicar esas cuestiones.
Y eso llevó a un sincretismo religioso, ¿sí? Por parte de las culturas indígenas. Entonces, este proyecto de Belgrano era totalmente bueno para esa época, pero llevó a que, obviamente, después no lo apoyaba Buenos Aires, y después Mitre, por ejemplo, se burla de esos proyectos. Pero que San Martín lo apoyó, San Martín, Güemes y gran parte de los códices federales lo apoyaron. Qué distinta hubiese sido la historia si se lograba imponer esa idea, ¿no? ¿Cómo hubiese cambiado el panorama, sobre todo para los pueblos originarios, ¿no? No sé Sí, qué les parece. Tal cual, porque no hay que olvidarse que el Congreso de Tucumán no declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica y manda a imprimir la declaración de la independencia en varias lenguas indígenas. ¿Cómo hubiese cambiado la historia a veces? Por eso digo, la historia a veces la cuentan los que la escriben o la cuentan los ganadores, ¿no? Y la parte de la historia que estamos revisando o que estamos mirando, cómo nos da una perspectiva totalmente distinta de aquello. Yo siempre vuelvo a insistir lo mismo con aquel librito Capeluz, o el Manual Santillana creo que vino después, o con la revista Villiquen, cómo nos fueron contando la historia desde otra perspectiva, ¿no? Totalmente de otra perspectiva. Yo qué sé de San Martín, a ver, que nació en Yapeyú, que cruzó los Andes. Ahora, después del cruce de los Andes, o sea, nos aprendíamos de memoria algunas batallas de General San Martín, pero no teníamos ese posicionamiento geopolítico más que nada, esa visión geopolítica de cada una de las luchas, ¿no? ¿Por qué no quieren tanto a San Martín en Chile? No, eso, lo que vos decís, Walter, tiene que ver con la superestructura cultural que estuvimos hablando hace poco. Como nos instalan un pensamiento. Yo estuve viendo, Fabián, yo estuve viendo tu tiene que ver con programa, la historia oficial nos baja lineamientos, ¿no? Y nos bajó durante casi un siglo, te digo, y intentó establecer eternamente un pensamiento único en relación a nuestros próceres. Bueno, por suerte pudimos abrir inicialmente con algunos revisionismos y después fueron mejorando las ideas, ¿no? Pero la relación, mira, hay un hecho particular que recuerdo de que San Martín, cuando él está en Europa en el exilio, hacia los años finales, los años 40, ya casi en los últimos años de su vida, él les comenta a varios allegados que él quiere volverse a la Argentina, a su país, solamente porque quiere volver a Cuyo. Él amaba a Mendoza. Evidentemente, más allá de que esto suene un poco chocante para los correntinos que enaltecen su figura por haber nacido ahí, ¿no? Pero él amaba mucho a Mendoza porque evidentemente, y de ahí viene la relación de Chile también, ¿no? Porque los chilenos los admiran mucho. Más allá de que él fue el generador de la independencia chilena, pero los mendocinos los idolatran, te digo, San Martín. Y él tiene una relación íntima con Cuyo, con Mendoza, porque yo considero que ha pasado los momentos más interesantes como gobernador de Cuyo, ¿no? Y fue allí donde él diseñó todo su proceso independentista, ¿no? Su proyecto. Y de ahí viene, yo creo que es un contacto más íntimo y humano, si se quiere, en esa relación que hay entre los mendocinos, los chilenos, como mencionás ahí, ¿no? Antes de irme más adelante, porque yo sé que si me voy más arriba voy a hablar de Simón Bolívar y creo que ahí se me apasiona Darío, me quedo un ratito ahí en Mendoza y como para que me cuenten cómo fue su pensamiento político más que nada como gobernador, porque creo que ya tiró algunos lineamientos así, la dejó picando
algunos lineamientos muy fuertes con respecto a la política. ¿Quién me toma el guante? No sé, yo. Yo arrojo el guante así, como una charla de amigos, y porque también estuve estudiando, dije, no, guarda. No, mirá, mirá, te comento, ¿sabes lo que pasa? Volviendo, viste que vos tirás una línea y en realidad no son líneas separadas, se relaciona todo con todo. Cuando vos recién preguntabas sobre el pensamiento político de San Martín, más antes preguntaste sobre su vida, sobre Villiquen, sobre tu maestra, se relaciona porque la construcción historiográfica que se ha hecho sobre San Martín es eso que vos comentabas al principio. Se lo concibió a San Martín como una especie de espada sin cabeza. Es decir, una espada que es la mejor de su tiempo. San Martín es el militar por excelencia que hay en América, me atrevería a decir, pero que se restringía solo a eso. Y si vos te pones a analizar la obra que él hace en Cuyo, el pensamiento de esa patria grande, es todo lo contrario. San Martín era un astuto y hábil político. Es un astuto y hábil político. Se la rebusca como sea para hacerse de fondos, por ejemplo, en Cuyo, donde realiza hasta expropiaciones, donaciones, porque de Buenos Aires iba y poco y nada. Ahí ya plantea uno de los impuestos tan controversiales como que en la actualidad es el que tiene más paga más. Exactamente. No, sí. Además, ahora que estoy escuchando un poco, ahora que estoy enganchando, no he escuchado nada, digo, él tenía que ganarse a la gente. Y él sabía que había un sistema estructurado en oprimir a los que nos tenía, obviamente, porque venimos de así de antaño. Entonces él, realizando todas esas cuestiones de sacando al que más tiene, como vos decías, se ganaba el común de la población. Y que él lo necesitaba no solamente para que lo ayuden en ciertas cuestiones, ya sea de preparativos, sino que necesitaba hombres porque necesitaba todo. El plan era totalmente trascendental. Él estaba a otra escala, Walter. O sea, lo que él pensaba era algo amplio. ¿Entendés? Cada paso, lo que él hacía es porque él necesitaba del común de la gente, porque él sabía que la aristocracia no lo iba a apoyar. Sí, a mí me sorprendió volviendo a revisar, me sorprende el pensamiento político que hoy en día está tan cuestionado, porque está recuestionado. El tema de los impuestos a los que más tienen, ¿no? El impuesto para poder financiar o sostener el Estado. Sí, Walter, me corrijo, no me consta que San Martín haya expropiado, por ahí sí, no me consta, porque San Martín apelaba a esto como última instancia, pero sí, San Martín lo que hacía era un trabajo de convencimiento a la gente, de explicar su plan, como decía Nahue recién, que esto va más allá de las fronteras chicas. Y más que nada, como gobernador es un hábil político. Es tan hábil San Martín, que me voy un poquito más adelante. Fíjense que cuando nosotros estudiamos, yo por ahí con los alumnos estudiamos la campaña de Perú, ¿sí? Uno busca en la campaña de Perú y no hay grandes batallas. No las hay. Y uno se pregunta, ¿por qué no hay grandes batallas si San Martín libera Perú? No las hay porque San Martín es un gran estratega militar y también político, ¿sí? Entonces, San Martín utiliza otras estrategias en Perú, como por ejemplo empezar a hablar con oficiales españoles que él los conocía. Él sabe que gran parte del ejército español asentado en Lima son criollos, ¿sí? Entonces empieza a seducir y logra resultados espectaculares. Tal es así que logra inclusive que se le pasen soldados del ejército español a su ejército sin disparar una sola bala.
Y ahí se pone en juego, digamos, la capacidad y la astucia política de San Martín, hasta de tener un amante, como por ejemplo fue Rosa Campuzano, que era una espía. Sí, pero era una espía que le daba información, ¿sí?, sobre los soldados españoles, dónde estaban asentados, cuántas armas tenían, ¿sí?, que era una información muy útil, ¿sí? Inclusive hasta la misma Rosa Campuzano logra que cerca de 1000 soldados se le pasan a la fila de San Martín, ¿sí? Hasta en eso era hábil San Martín, hasta en los juegos del amor, podríamos decir. Pero bueno, en definitiva, pero si vos ganás una batalla sin arriesgar un solo hombre, sin sacrificar un solo hombre, demuestra mucho más grandeza que ir a pelear ciego, ¿no? No, por supuesto, porque estamos hablando que está, como dice Darío, la mayor parte del residuo, podríamos decir, del ejército realista eran criollos llevados a la fuerza, ¿no? Estamos hablando de gente que la llevaron a la fuerza, campesinos, indígenas. Entonces, si vos le decís, somos hermanos, ¿cómo no vamos a estar tirando entre nosotros? Por supuesto que la sola palabra, y ya saber que venía San Martín, porque no son ajenos a lo que, los soldados no son ajenos a lo que venía haciendo San Martín ya, y no son ajenos a las ideas de San Martín. Entonces, con el solo hecho de que le digas, no voy a tirar un tiro, venite para acá porque todos queremos lo mismo, desbaratabas cualquier ejército, y desbaratabas cualquier acción. Mira, yo a la conclusión que yo llego es que si nos ponemos a hablar de San Martín podríamos hablar semanas enteras, ¿no? Semanas enteras. Todavía, por ejemplo, no, en ningún momento enumeramos la batalla de San Martín. No, absolutamente nada. Ni siquiera entramos en esos hechos que son hechos históricos, pero que estamos hablando en el pensamiento macro de San Martín. No. Además, San Martín, la táctica era un estratega, o sea, a otro nivel. Imagínate, bueno, Darío estaba hablando, bueno, el único conflicto que hubo sobre el territorio de nuestro país, por así decirlo, fue San Lorenzo, que duró 12 minutos. De 12 a 15 minutos duró el combate. Así que imagínate cómo lo había planteado él. Y bueno, y Chacabuco es una de las grandes acciones militares que pudo haber realizado San Martín. ¿Cómo planteó? Pero no es para entrar mucho, pero podríamos hablar muchísimo tiempo sobre la táctica militar que utilizó. Pero a ver, seguramente el que nos está escuchando del otro lado. Sí, por eso te digo, ¿cómo? Sí, yo estaría horas hablando de eso. A Nahuel le encanta lo que es táctica militar, yo lo conozco, pero está bueno, Nahuel. Y hacer una breve síntesis, Nahuel, así podemos, al que no está del otro lado y está en Bavia, y que solamente lo nombraste, ¿por qué la batalla de Chacabuco y cómo fue su planteo? Hace un breve. Tanto Chacabuco como Maipú, bueno, fueron obras excelsas de lo que es la estrategia militar. Pero Chacabuco se caracteriza por la utilización de un ataque en pinzas que va a realizar San Martín. Va a encerrar a los realistas, ¿sí?, con artillería, que no es nada sencillo. O sea, va a utilizar... Que en el fuego cruzado podés perder mucho. En el fuego cruzado podés perder mucho. Exactamente. Generalmente los ejércitos, estamos hablando fines del siglo XIX, se estructuraba en columnas, los soldados adelante y la artillería atrás, ¿sí? Si vos ves alguna película histórica, El Patriota, alguna de esas, vos vas a ver que los ejércitos se enfrentan y la artillería está atrás. San Martín las puso en los flancos, en los costados, digamos, flanco es a los costados. Y con la artillería pudo envolver al ejército realista, que lo diezmó totalmente. Y la única derrota, tristemente, es Cancha Rayada, porque los agarran por sorpresa. Ahora, ¿cómo hizo? Ajá, sí.
No, vos sabés, yo lo escucho a Nahuel y yo aprendo porque Nahuel es un apasionado de táctica y estrategia militar, lo digo por Le conversaciones que gusta, hemos le tenido. gusta el ajedrez. Le gusta. Nahuel, pero te quiero recordar algo. Vos recién dijiste que San Lorenzo duró 12, 15 minutos, pero quizás fue la batalla con más suerte que tuvo San Martín. Por ¿Sabes por qué? supuesto, bueno, claro, queda ahí picando el sargento Cabral. Exactamente. Fíjate vos cómo la batalla más chiquita de San Martín fue quizás la donde estuvo más riesgo su vida. Y que podría haber terminado todo ahí, simplemente. Sí, ¿Eh? ya había sido herido de muerte, justamente por heroico, porque había una misión muy difícil cuando él estaba en España, que había que desactivar una mina que habían puesto los moros. ¿Sí? Los moros son aquellos habitantes de la zona de Marruecos, de parte de Argelia, digamos, que estaban en conflicto con los españoles. Y él se ofreció a desactivar una mina con 14 años. La mina le explota, muy cerca de él. Y esa fue la primera herida prácticamente de muerte que tuvo San Martín. Y después, bueno, ahí que estuvo a merced de las bayonetas de los realistas cuando en San Lorenzo. Mirá, confieso que no sabía esa, Nahuel. Reconozco Sí. que no sabía eso de la mina. ¿Vos, Masilla, sabías esa anécdota? La había escuchado, pero no la sabía minuciosamente. Ahora me está comentando aquí Nahuel. Sí, Vamos a era una anotarla. Esta, Vamos a anotarla. acá es el momento donde yo, como coordinador de esta charla entre profesores de historia, tengo que decirle, es el momento donde el alumno ha superado al maestro, ¿no? Qué bueno. Exactamente. Esa es la idea. Sí. Esa es la idea, sí. Quiero agregar un dato al momento en que hablan de la capacidad de estratega que tiene San Martín para convencer a otros sectores, ¿no? En sus ideas. Y es de que cuando él organiza el avance sobre territorio peruano para libertar a Perú, él convence a un viejo conocido nuestro, ¿no? Que había participado en las invasiones inglesas y va a ser el líder de una de las naves, ¿no? Ustedes saben que invade Perú por mar, ¿no? Justamente eso iba a preguntar, porque Y es un no viejo sé, con no sé si no es seguido del agua, pero cerca le pega. ¿Eh? Él convence a un viejo conocido nuestro de las invasiones inglesas, a un inglés, para que se haga cargo de una de las naves, ¿no? Llega. También sumado a la idea de Darío decirle que aquel que en un momento fue su enemigo, hoy es su compañero de aventuras, ¿no? En ese proceso de independentismo. Vemos que a Inglaterra le convenía desde todos los flancos que las Provincias Unidas se independicen, ¿no? Por esta cuestión de interés económico que tenían las colonias en la Gran Bretaña, ¿no? Es un dato ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es que lo convence? A ver, para que lo diga con nombre propio y todo, Nahuel. Yo tiré el dato para que a ver si alguno lo ubica. No recuerdo. Hay dos militares, tanto en la primera invasión inglesa como en la segunda, dos militares ingleses que se destacan, ¿no? Uno de esos ese dato sabía de que lo pone no solamente a comandar un barco, sino a organizar el asalto de Lima. Sí. Porque el problema es que Lima era una ciudad amurallada con una fortaleza bastante importante. Entonces vos tenías que llegar y asaltar, porque esa fue, digamos, como decía Darío, ese va a ser el único combate que podríamos decir que va a tener San Martín a su llegada, que va a ser asalto al fuerte de Lima. Después no va a tener otro combate así fuerte, digamos. Entonces, le dio a un inglés que justamente que organice. Ahora, no me acuerdo.
Era apellido Cochrane en inglés. Y vos sabés que no recuerdo, Nahue me va a ayudar, la participación de Brown. Guillermo Brown. Yo no lo tengo registrado. No. ¿Guillermo Brown participa de la campaña del Perú? Yo no lo tengo registrado. Tendría que revisar, pero no recuerdo, sí. Darío. No sé, Nahuel, no sé, Walter. Según yo tengo entendido que sí que participa de la campaña, que participa en esa incursión a Lima. Pero, ¿qué le parece si lo dejamos a Guillermo Brown para un programa? Porque en realidad tuvo mucha participación, tal es así que nosotros vivimos en el departamento Almirante Brown. Así que nos van a contar esa historia para otra situación. Pero vamos directamente a Perú, a Lima. ¿Y qué relación tuvo San Martín con Bolívar? Bueno, no sé, recojo el guante yo. La relación que hubo entre San Martín y Bolívar, para mí, o sea, de acuerdo a las fuentes que uno consulta como profesor de historia y comparando las corrientes historiográficas, era de amistad y de respeto mutuo. El tema es que la historia oficial intentó construir un Bolívar demonizado y un San Martín humilde. Principalmente producto de las entrevistas de Guayaquil, allá por 1822, si mal mi desmemoriada memoria me falla. Lo cierto es que después hay documentos y pruebas de que San Martín en su exilio en Europa tenía un cuadro, por ejemplo, en su habitación de Simón Bolívar. No vas a tener un cuadro de Simón Bolívar si vos te arruinó la carrera, como decía la historia oficial, o había rencor y disputa entre ellos. El problema es que cuando se da esa entrevista entre Bolívar y San Martín llega exhausto y Bolívar llega triunfante. Yo creo que ahí está. Y si a eso le agregamos un poquito, claro, y si a eso le agregamos que los dos eran masones, ¿sí? Le da como una aureola todavía más de misterio de lo que ya tenía esa reunión secreta que, dicho sea de paso, nunca se comprobó qué pasó. O sea, más allá de que hay hipótesis que establecen los historiadores, nunca se supo y no se va a saber, creo yo, qué es lo que pasó en esas 4 paredes que estuvieron San Martín y Bolívar. Pero sí se puede deducir que uno venía en la cresta de la ola y el otro venía en caída. Bueno, el trajín que traían los soldados de San Martín era algo inhumano directamente. Había mucha gente que en realidad no podía seguir combatiendo por el tiempo que llevaba también en esa posición, ¿no? Y Bolívar estaba fresco, como dice Darío, con sus tropas frescas, digamos. Entonces, supieron, bueno, poner los papeles sobre la mesa y decir, bueno, te dejo, porque no es que San Martín dijo, bueno, yo acá hoy me llevo mi gente. No, le dejó tropas a Bolívar. Exacto. Le dejó, sí, no es que digo, no, yo quiero comandar y como yo no puedo comandar me llevo mis cosas. No, sino que como grandes estrategas y grandes respetuosos entre sí, porque además tenían la misma idea. Exactamente, la misma idea. Que lo haga uno, que lo haga otro, digamos. Sí. Estamos dentro del mismo plano. Yo no me quiero llevar los laureles. Y esa era la humildad que presentaba San Martín. Yo no puedo. Lo estudia Bolívar, Nahue. Bolívar se levantó 3 veces de la ceniza. Sí. Bolívar, a diferencia de San Martín, no fue un general exitoso. ¿Sí? Obviamente que San Martín lo superaba en cuestiones militares a Bolívar, pero lo meritorio de Bolívar es que es la tercera vez que Bolívar se levanta de la ceniza, de que su ejército en años anteriores fue exterminado. Y justamente ahora viene, digamos, en la cresta de la ola. Y si a eso después vos le agregás que en Buenos Aires, ¿quién manejaba el gobierno o integraba el gobierno?
el enemigo personal de San Martín, que era Rivadavia. Entonces San Martín ya tenía una puerta cerrada en cuanto a recursos. Y vaya si estaba cerrada, porque estaba Rivadavia. Según lo que yo había leído del ejército que surge de la unión de los soldados de San Martín y de Bolívar, bueno, a ver quién comanda. Bolívar se despacha con una frase de que nunca podría comandar un ejército que tuviese como un subordinado a San Martín. ¿Y exacto. ¿Qué hace San Martín? Cierra la puerta y se va. Exacto, y yo creo que eso habla bien de Bolívar, en realidad, pese a otras interpretaciones, porque en la escala militar no se ocultan las medallas, digamos. ¿Sí? Son muy honestos en ese sentido siempre las jerarquías, las cúpulas militares. Bolívar sabía, y recontra sabía, que San Martín era uno de los grandes militares del continente americano. A diferencia de él, que era un militar, Bolívar, si vos te ponías a analizar su vida, era un militar bastante improvisado, medio Belgrano era Bolívar, ¿sí? Sí. No tenía los galardones que tenía San Martín. Por eso esa frase que vos decís, Walter, a mí me parece en realidad una frase de humildad de Bolívar. Él nunca podría tener a San Martín como subordinado. Les comento un comentario de un colega de ustedes, amigo, Matías Espíndola, que nos está viendo el programa y dice: el encuentro de los libertadores de América, San Martín, que liberó 3 países, y el norte de Simón Bolívar, que liberó a 5 naciones. Según historiadores venezolanos, el plan de San Martín era menos ambicioso que Bolívar. Yo quiero agregar de que a todo lo que dijeron, que coincido totalmente, ¿no? En cuanto a que ahí San Martín superaba en dotes militares a Bolívar, pero yo creo que aquí hay grandeza de parte de los dos en el sentido en ubicarse en sus respectivos lugares. Creo que aquí lo que prevalece es la capacidad que tiene tanto San Martín como Bolívar para entender de que lo que por sobre los títulos, por sobre las capacidades, lo que prevalece es la identidad a una tierra. Entonces, lo que hace San Martín es darle la posibilidad de defender su propia tierra a Bolívar, y de esta manera él reconoce que él era más extraño que Bolívar, ¿no? Y que no hay mejor cosa que poder defender con más fuerza, con el corazón, la tierra en la que uno ha nacido, ¿no? Como lo hace con él estaba en tierra extraña, y creo que prevalece el sentido de identidad, ¿no? Por sobre las otras cuestiones. Y se podrán dar teorías de todo tipo, pero creo que en eso San Martín entendió. Y en relación a la frase de Bolívar también que mencionaban anteriormente, entendió de que cada uno tenía su lugar, y su lugar era dejárselo a Bolívar y él retirarse, ¿no? Yo lo veo por ese lado. Sí, tal cual. Sí, lo hizo con Güemes, lo hizo con O'Higgins, porque él a O'Higgins lo tenía a la par. Es más, está la famosa foto después de derrotar a los realistas, donde O'Higgins, después de cancha rayada, que queda muy, muy lastimado, lo abraza, digamos. Pero San Martín lo tenía O'Higgins ahí al lado, porque era el que incentivaba a la tropa. Era así. Y hizo lo correcto, le salió bien a San Martín, porque los hechos le dan razón a San Martín. Después Bolívar finalmente termina finalizando las campañas de independencia, junto con otro gran patriota que por ahí no se lo recuerda mucho, que es Sucre, ¿sí? Que Sucre finalmente termina allá en Ayacucho, finalizando la campaña de independencia. Sí, los hechos le dan la razón a ese gesto humanitario y de humildad que tuvo San Martín. Una digresión que quiero agregar al tema anterior: Busaniche, José Luis Busaniche y Pacho Donel dicen que Brown participó del movimiento hacia Perú. Sí, a mí yo lo había leído, no lo tenía muy fresco, pero yo me acordaba que está Cochrane, que es alguien, el marino inglés que después se enfrenta con San Martín,
porque era el tipo le gustaban mucho las monedas, era un pirata, muy grande, digamos. Pero son esos amigos que son útiles para esos momentos. Y yo tengo entendido que Brown también iba, sí. Después nos vamos a lucir, Nahue, vos te vas a lucir con Brown, tenés preparado un... Vamos a charlar de Brown, sí. Vamos a charlar de Brown. Sí, hay que tomarlo, porque escuchame, estamos en la cabecera del departamento Almirante Brown. Pero la vida de Brown es novelesca. Exacto. Es novelesca. Todas las cosas que le pasan pero espectacular. Es más, si vos te vas a la plaza de nuestro pueblo, te parás y vas a ver la estatua de Brown, el nombre del hospital y la calle. En una sola panorámica. Y el nombre de la escuela de Río Muerto lleva el nombre de la esposa de Brown, Elizabeth Chitty de Brown. Y te tiro otra digresión a los tres, que son, bueno, uno es 2 de River y uno es de ese club de la perversión sindical. Brown, si mal no recuerdo, tenía una de sus quintas donde en la actualidad es Casa Amarilla. Predio de Boca. Veníamos bien con Brown. Es decir, que si Brown hubiese sido de Boca, si hubiese vivido unos años más, hubiese sido de Boca. Creo que ya lo hablamos. Tengo una pregunta de la audiencia, un amigo que siempre que me sigue en todos los programas, Leonardo Nievo, compañero de colegio, está permanentemente y me dice una pregunta a la mesa concretamente, dice, la influencia o nivel de participación masónica en este movimiento libertador, dice, creo que lo comenzamos así, arrancamos, pero por si acaso como para dejarle bien clarito a Leo, ¿qué le contestamos? A ver, los profes. Mirá, el movimiento masónico mundial era muy fuerte ya en esa época y evidentemente San Martín perteneció a ese movimiento. Yo no sé, algunos autores hablan de una categoría dentro del movimiento, ¿no? Pero él fue un partícipe de ese movimiento masónico, así como otros líderes que tuvo nuestro país. Daría muchísimo para hablar, pero sí fue tanto él, Irigoyen, Perón, varios líderes que tuvimos en la historia argentina, ¿no? Han participado de es más, dicen que, no sé si será fehaciente o no, que en teoría San Martín está enterrado en la catedral, dentro, ¿verdad? Donde descansan sus restos, cuando fueron repatriados. Pero según pude leer, que como era masón, la iglesia no le permitió estar dentro de la catedral y dicen que está en la vereda. Sus restos descansan en la vereda y no dentro de la catedral. Yo tengo la misma información que una. O sea, que están en la vereda, no lo dejaron estar dentro de la catedral por ese hecho de que era masón. Ahora, la subordinación dentro de... Porque no se habla tanto, o yo no he tenido oportunidad de leer tanto sobre a él como organizador, a él como propulsor, sino más como un subordinado a grandes idealistas como fue Miranda, por ejemplo. Miranda tiene mucha influencia sobre San Martín y sobre los grandes, digamos, de Latinoamérica. Claro, él no llegó a ser en categoría maestre importante, como claro, dice Nahuel, pero llegó a ser una pieza muy determinante dentro de la estructura independentista en la cual se afiliaba a la ideología masónica, ¿no? En ese sentido, sí. Yo de acuerdo a lo que leí, muchacho, la información que manejo, dirían los periodistas por ahí, probablemente mala, es que San Martín a lo largo de su campaña libertadora tuvo grandes diferencias con los masones, o tuvo grandes dolores de cabeza con respecto a la masonería, que igual nunca la abandonó y nunca renegó de ello y nunca delató a ningún compañero. Pero, por ejemplo, él cuando se hace cargo del Ejército del Norte en reemplazo de Belgrano allá por 1814, dura 3 meses.
Y uno se pregunta, ¿cómo que va a durar 3 meses? Evidentemente hubo una orden de baja de la logia para que San Martín abandone el ejército del norte, porque si no, no se explica que un militar de su rango abandone tan rápidamente un ejército que le hacía falta, justamente un hombre de las cualidades de San Martín. También me consta que, por ejemplo, en 1820, San Martín hace firmar el acta de Roncagua en Chile para encaminarse hacia Perú, y en ese acta renuncia al ejército de los Andes y se hace jurar fidelidad por nuevamente por su ejército, para que él sea jefe del ejército. Ya no es un subordinado del gobierno de Buenos Aires, el ejército de los Andes, sino que él es el jefe. Los historiadores intentan dar una hipótesis de que era justamente una maniobra para diferenciarse de la logia que en aquel momento quería que baje, digamos, junto con el gobierno de Buenos Aires para enfrentar a los caudillos de la Mesopotamia. Esa es la información que yo tengo, no sé. Además, la logia de Buenos Aires, o los poderosos que participaban en esa logia, tenían sus intereses económicos más que otro tipo de interés libertario, ¿me entendés? O sea, priorizaban las cuestiones económicas, entonces obviamente que van a dejar de lado otras cuestiones que por ahí él estaba acostumbrado en una logia a mayor escala como era la que se planteaba en Europa. Porque en Europa vos no ibas a plantear intereses económicos propiamente dichos porque no los tenías. Convengamos que las logias a nivel mundial, a nivel continental, a nivel nacional, estaban surcadas por ideas muy propias de la intelectualidad de la época. Y esa intelectualidad era liberal. Entonces, en ese contexto, digamos que los movimientos que llevaban adelante tenían que ver con, lógicamente, intereses económicos. Y en este contexto, la figura de San Martín viene a ser el rebelde de turno que rompe con estas cuestiones de intereses colectivos liberales. Él viene a ubicarse como la persona que mira hacia adentro de su país y es la voz representativa de los sectores marginados. Y aquí le vamos a dar sobre todo de los pueblos originarios y toda esa corriente, ¿no? Claro, le vamos a dar un tono socialista a sus movimientos. Creo que él entiende la identidad tanto de los pueblos originarios, de los sectores criollos, de los sectores regionales, y actúa en función de eso, y en función de los beneficios de cada país, ¿no? Por eso que él va rompiendo. La logia Lautaro rompe en su momento, creo que, como dice Darío, también tiene sus desavenencias con los masones, y es un tipo que seguía sus instintos, más que no era dogmático, no era doctrinario en ese sentido. Leonardo Nieva, que nos está viendo, está emocionado con estas cuestiones. ¿Sí? No estoy subtitulando los comentarios, me lo voy poniendo porque es una clase de historia magistral que yo lo voy a colgar luego en YouTube, para que quede, porque es un pensamiento macropolítico, geopolítico de General San Martín, que me parece espectacular. Siempre es un gusto charlar con ustedes, porque son los rebeldes de la historia, no son los libritos por los caminos trazados, sino que siempre van tirando por otro lado. Hoy lo sumamos a Nahuel, que la verdad que está a la altura. Nahuel, espectacular, Nahuel, me encanta. Ahora, retomando, ya nos fuimos a Simón Bolívar y nos estamos yendo con un San Martín que se va. ¿En qué momento se viene de Lima, deja todo y se va a Europa? ¿Y por qué se va y por qué como que muere tan olvidado y lejos de su país? Primero, Walter, hay que recordar que San Martín regresaría. Por ahí no se tiene mucho en cuenta esto, pero San Martín regresó, pero no bajó. Se va en 1824, pero regresa a Buenos Aires en 1828, ¿sí? O 1829, me falla la memoria.
regresa porque ofrece sus servicios para la guerra con el Brasil por la banda oriental. Cuando él llega a Montevideo, 28, gracias, Nau. Cuando él regresa a Montevideo, se entera de que su ex subordinado, digamos, por el que él sentía una gran admiración, que era Manuel Dorrego, es asesinado por Lavalle. Decide no bajar, ¿sí?, a la ciudad de Buenos Aires, quedan en el puerto, está allí unos días y luego regresa nuevamente a Europa para así definitivamente a su exilio. Pero este es por ahí un detalle que no es tenido en cuenta por San Martín, perdón, por los que lo recordamos a San Martín, pero él volvió. Y también la idea que él tenía es de ponerse al frente del ejército para recuperar la banda oriental, ¿sí?, que había sido en aquel momento, fíjense ustedes, entregada, entre comillas, por Rivadavia, ¿sí? Otra vez villano. Otra vez. Claro. ¿Cómo estamos redescubriendo una historia que tiene que ver con 1810, 1816, hasta 1816, que tiene que ver con esas cosas que no se enseñan prácticamente en la escuela primaria, esa cronología? Y nosotros lo estamos haciendo así, entre mates, conversando, y si bien yo he leído algunas cosas, no tengo la disidencia que tienen ustedes y el nivel de pensamiento que tienen ustedes, porque yo lo leo de curioso y ustedes lo leen con énfasis y con pasión. Tal es así que con cómo será la pasión que tenemos, que una hora, 11 minutos, el mate recién está calentando y Nahue ya se fue a buscar más porque está emocionado y quiere seguir tirando ficha. Pero vamos a dejar para seguir charlando, porque vamos a tener otras instancias. Yo los invito, la verdad que es una clase de historia espectacular. Tenemos mucha gente que nos está viendo permanentemente. Seguramente muchos de esos son sus alumnos de la carrera de historia, que van a revisar este video y algunas cosas por ahí se nos escapó y nos van a querer refutar en la próxima oportunidad, que así sea, ojalá que así sea. Ojalá que sea así. Ojalá que sea tema de debate, ¿no? Que poner sobre la mesa con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero conversar de estos próceres. Uno de los próceres quizás más cuestionado, que lo vamos a plantear para adelante también, es Sarmiento, en toda esta historia argentina, ¿no? Y pensar que todos somos docentes y es el gran maestro argentino. Y lo vamos a dejar ahí, así que yo ya les voy más o menos dibujando el panorama por dónde vamos a ir, como para que nuestros amigos, colegas que nos siguen de historia estén ahí casi atentos, pues. Y yo sé que ustedes enseñan historia, pero lo hacen con pasión. ¿Cómo fueron esos? ¿Cómo fueron esos últimos días de San Martín ya allá en el exilio? Porque si bien se fue, volvió, quiso participar, pero ni siquiera bajó, se retiró y prácticamente se sabe muy poco. Quiero agregar algo, Walter, Sí, por ahí favor. no mencionamos, y que yo lo mencionaba acá en una entrevista que tuvimos hace unos días, que era, y yo lo veo desde un punto de vista muy personal, voy a conceder de que esa es mi mirada, y él fue el fundador de tres grandes bibliotecas a lo largo de estas campañas libertadoras. Fueron la de Mendoza, la de Santiago de Chile y la de Lima, Perú. O sea que tiene una herencia intelectual también, y eso se va a reflejar en sus últimos días allá en Boulogne-sur-Mer, en Francia, cuando él básicamente se dedique a la lectura, que amaba muchísimo, era un lector ferviente, admirador de Voltaire, Rousseau, ¿no?, los grandes pensadores de ese momento, y que básicamente van a ser sus compañeros de últimos días, de sus últimos años en Francia, ¿no? Esa es una faceta de San Martín que por ahí no se habla mucho. Belgrano también tuvo grandes aportes también a las bibliotecas y a la educación también. O sea, como
hombre de armas, pero de mucha lectura también, ¿no? Influyente pensamiento, pero por la formación, sobre todas las cosas, ¿no? Claro, No, claro. no hay que olvidarle las máximas que legó a su hija también, o sea, hay Bueno, cosas cuando que... él agarra a su hija y se va preocupado por la educación de su hija, ¿no? Se va a Europa muy preocupado por la educación de su hija, sobre todo la educación moral y el temor de que la abuela lo malcríe de alguna manera, ¿no? Hay una anécdota que me gustaría recordarla rápidamente, que cuando San Martín está en el exilio, lo va a visitar hacia los años 40 y tanto, Sarmiento lo va a visitar, ¿no? Entonces San Martín ya en ese momento convivía con las nietitas, porque convengamos que se había ido con él su hija, Mercedita, y tenía dos nietitas. Entonces, en un momento las nietitas están jugando con un objeto, en esa charla que tienen Sarmiento y San Martín, y ve Sarmiento que era una presea, una medalla que le habían dado a San Martín en su participación de la batalla de Bailén. Entonces Sarmiento, un tipo hermético, estructurado, le dice, eso es un sacrilegio, ver que dos nenitas están jugando con algo tan importante. Entonces San Martín lo mira y le dice, ¿y para qué más puede servir un objeto como ese si no es para alegrar los días de una criatura? Entonces eso marca un poco el pensamiento que tiene cada uno, ¿no? Y como para dando pie a lo que vos decías, Walter, a futuro de charlar sobre Sarmiento, ¿no? Sí. Y le importaba un pomo también todas las condecoraciones, ¿no? Y los reconocimientos. Se dice que esa charla que tuvo Sarmiento con San Martín, no es que discutieron, pero después Sarmiento pone por escrito y lo tilda a San Martín como que ya la vejez le estaba pasando factura a su psiquis, digamos, porque San Martín en esas charlas que tenían defendía a Rosas. Y como Sarmiento no se atrevía a contradecirlo a San Martín, porque yo me imagino que era un hombre que mandaba un respeto que, para contradecirlo, yo no me hubiese animado, ¿no? Y si ni Sarmiento se animó, que hay que imaginarse la imagen que transmitía San Martín, después Sarmiento pone por escrito que lo vio a San Martín como loco, como que ya la vejez le estaba pasando factura porque defendía a Rosas, ¿no? Leí en algunos, hay cosas que uno lee, decía que su vejez ya desvariaba debido a sus enfermedades de campaña, sus heridas y por las venerias que tuvo. Entonces, o sea, lo pintaban como que sus últimos días fueron de demencia, ¿no? Todo lo contrario, estaba más lúcido que nunca San Martín. Exactamente, creo que la lucidez fue una de sus particularidades en los últimos años de su vida. A ver, yo me gustaría 1 hora 18 minutos, muchachos, y yo todavía no he mojado la mitad de la yerba al mate, pero bueno, eso es lo que tiene de bueno. Sí, veo que recién estás arrancando. La verdad que eso es lo que tiene, me permite el Facebook Live, que podemos hablar libremente, desestructurado, sin atarnos a tiempos, pero rápidamente recién tiraron lo de la máxima de San Martín. ¿Y cuál es el pensamiento ético-moral de San Martín? Ya hablamos de su pensamiento político, de su pensamiento geopolítico. Ahora, ¿cuál es el pensamiento ético-moral de San Martín? Yo a través o sea, lo veo muy preocupado por la educación de Mercedita, de su nieta, pero a ver, por ahí ustedes me ilustran un poquito más. Mira, hay unos autores que hablan de que también esa actitud de San Martín en su exilio tiene que ver un poco con los olvidos y las lógicas que tuvo durante su primera etapa, ¿no? Como militar. Por ejemplo, San Martín la ve a su hija Mercedita recién a los 7 años de haber nacido. O sea que había una deuda moral como padre de familia muy grande, que creo yo que él trata de
compensar en su última etapa como padre. De ahí surgen también sus famosas máximas, de las que mencionaba Nahuel, y que todo el proceso de padre lo hace en su vejez, ¿no? De hecho, no pudo convivir mucho tiempo con su esposa también, como mencionaba hoy Darío, que muere joven. Él, yo creo que llevaba una carga, una especie de culpa, si se quiere, va a tratar de compensarla en su vejez, ya que la situación en la que vive le da tiempo también para eso, ¿no? Bueno, con respecto a su estatura moral, todos los hechos lo corroboran, ¿no? Tenía una integridad muy alta y una moral muy alta. La verdad que tuvo muy poco tiempo para estar con su señora. Se casa en 1812. ¿En qué año fue ya la primera batalla? 13. En el 13. O sea, 3 de febrero. 3 de febrero. prácticamente nada. Cuando viene de Perú, ya su esposa fallece. Sí, la verdad que trata de devolverla a su hija, supongo yo, un poco de lo que no pudo dar a su señora, ¿no? Yo creo, Walter, volviendo a tu pregunta, que a San Martín hay que evitar mirarlo mucho, porque eso también es algo que hizo la historia oficial, de alguna manera. Darle esa integridad moral a San Martín, que de seguro la tiene, esas máximas a su hijo. Siempre se trató de construir a San Martín desde esta imagen. Pero San Martín, si uno se pone, o a los próceres, mejor dicho, en general, como San Martín, Belgrano, Bolívar, hay que mirarlo por fuera. Creo que eso es algo, hasta te diría, secundario, ¿sí? Porque de alguna manera ellos fueron presos también de las convenciones de la época. Es decir, yo no lo puedo juzgar a San Martín, por ejemplo, porque tiene un amante en Perú, o no lo puedo juzgar a Belgrano porque tiene 2 hijos ilegítimos, ¿no? Eran gente de carne y hueso como cualquiera de nosotros, y fueron presos de las convenciones de la época. Eran sociedades patriarcales donde la mujer muchas veces tenía una función secundaria. Ellos no escapaban a ese entorno. De hecho, San Martín se casa con hoy sería penado por la ley, más o menos, con una mujer de 14 años. ¿Sí? Y es casi más que nada, si bien era muy hermosa se me fue de la mente el nombre de su mujer. Remedio de Escalada. Remedio de Escalada. Sí, me confundo encima con de la alta escuela, ¿no? De la alta sociedad. Pero a eso iba, justamente es más un matrimonio por arreglo que otra cosa, porque ese matrimonio lo llevaba a San Martín a tener ciertos vínculos con oficiales y gente encumbrada de ese momento, que era lo que a él le hacía falta. Así que yo no sé si hay 2 cuestiones. Una creo que es por amor, y debe haber, porque dicen que era una mujer muy hermosa, pero también es un matrimonio de conveniencias políticas. De hecho, el padre Remedio de Escalada es amigo de San Martín y él se la presenta y él sería un pecado en ese contexto del que vos hablas, Darío, que él repudie, ¿no es cierto? Hay que entender esas situaciones contextuales, de momento, ¿no es cierto? Y creo que la suegra de San Martín nunca lo quiso. Nunca lo quiso porque si bien era un militar, no era un hombre de la clase alta, como sí lo era ella, ¿sí? Y la idea era buscarle otro hombre más adinerado, ¿sí? Que un hombre que si bien tenía prestigio, pero carecía, porque los militares no eran gente que tenía un gran poder económico, sí tenían un prestigio social más que nada. Se dice que nunca lo quiso, nunca le dirigió la palabra a su yerno. Yo leía por ahí que San Martín decía lo bien que hice de rescatar a mi hija de las garras de la vieja. Hacía que no era. Vamos al mejor estilo Riache, ¿eh? ¿No te pasó así que bueno, muchachos, la verdad que un placer hablar de San Martín así, en este criterio tan relajado, tan
no sé, tan profundo también a la vez, descubriendo otra personalidad que van mucho más allá de los hechos que nos enseñaron en la escuela. Por ahí uno lee un montón de cosas, yo no sé acudir exactamente a las fuentes, por eso la fuente era consultar con ustedes que están en este espacio, en este rubro. Yo soy maestro de grado y a veces en la escuela tenemos que enseñar determinados hitos, pero ¿cómo enseñar la cronología de la historia, no? ¿Cómo enseñar la cronología de la historia en este contexto? Yo los vuelvo a invitar para otra oportunidad, cuando ustedes crean que esto es necesario, ir charlando de la construcción de nuestra historia como argentinos, que a veces profundizar nuestra historia nos va a dar sentido a cómo somos como nación, ¿no? Volver a enmarcarnos en un contexto. Así que muchas gracias a ustedes por esta mañana. La verdad que Nahue, te pusiste la 10. Mirá, has opacado a tus profesores. Así que muchas gracias. Caído. Sí, nos falló. Sirve para otra batalla. Nos fallaron varios que habíamos invitado, pero el debate por ahí sacamos algunas cosas que tienen que ver con la lectura, ¿no? Con la lectura, con aquel que tiene un compromiso. Así que yo sinceramente hoy me atrevo a hacer un minuto de silencio por un gran constructor de las repúblicas, de la gran república sudamericana. Así que, no sé, palabras finales para el general San Martín, por orden de jerarquía, profesor Fabián. Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos que creás el espacio para poder dialogar acá entre los compañeros, de hablar sobre, ya sabemos, una figura tan importante en la historia de nuestra identidad nacional. Y bueno, pensar de que nosotros como sociedad nos merecemos mirar la figura de San Martín, como no tanto desde esa construcción, como decía hoy Darío, esa construcción fija que han construido las historias nacionales, sino esa construcción de persona descarnada de los intereses materialistas, ¿viste? De esa persona que se interesa más por lo colectivo, y bueno, sentir de que nuestro aporte en cuanto a lo que nosotros hacemos sea un granito de arena para mejorar un poquito esta sociedad, ¿no? Gracias. Darío. Adhiero a lo que dice Fabián y me gustaría, Walter, que en los encuentros, recién tiraste la idea de Sarmiento, estaría bueno eso, empezar a complejizar un poquito esto, porque, entre comillas, es fácil hablar de Sarmiento y de San Martín y de Belgrano, por ejemplo, que fueron los encuentros que tuvimos. Todos estamos de acuerdo. Estaría bueno ya empezar a complejizar un poquito en los encuentros que vienen, por ejemplo, con la figura de Sarmiento, por ejemplo, con la figura de Roca. Y ahí para el 11 de septiembre. A ver, pero por ejemplo, San Martín defendía mucho a Rosas. ¿Y Rosas no es el artífice de las campañas al desierto? Escuchá, sí, a eso iba. Y ahí capaz que ya no nos vas a tener a los tres como que uno le aporta al otro, y ahí ya capaz que va a haber más encontronazos. Y esa es la idea, porque yo creo que en el fondo, volviendo a lo que decía Mansilla, lo rico de la historia es el debate que se arma, siempre en los marcos del respeto y de los argumentos. Porque si no, como dijiste hoy vos en principio, terminamos nombrando hechos. Vos fíjate que aburrido hubiese sido esto si nos hubiésemos restringido a decir fechas de batallas y héroes y resultados. No nos ve nadie. Justamente yo te digo que tuvimos un caudal de gente que nos está viendo en vivo que prácticamente en ningún momento bajó, así que esto significa que el debate fue rico, los aportes fueron ricos,
San Martín pide en su testamento que sea enterrado en su tierra, en su pueblo nativo, y también que su sable sea donado a Rosas, pero hay una contradicción prácticamente en eso, ¿no? Porque Rosa aportó tanto a esa corriente de los pueblos originarios San Martín aportó tanto a la corriente de los pueblos originarios, y Rosa combatió a los pueblos originarios para correr la frontera en la famosa campaña del desierto. Lo dejamos ahí abierto para que en algún momento alguien lo quiera tomar como que... y bueno, esta es mi posición, la de plantear la discusión, la de plantear el debate, para que otros después se sigan sumando. Y hoy la verdad que vuelvo a reiterar, Nahue, a la altura. Palabras finales, Nahue. Bueno, está bueno eso que decís porque va a haber rosistas fervientes que defiendan el accionar de Rosas y después cuando hablen de Roca va a decir que está todo mal. Entonces es interesante, como decía Darío, porque va a fomentar el debate. Porque yo puedo invitar a alguien, que vos ya sabés quién es, que es rosista, y que te puede dar una visión favorable sobre el accionar de Rosas y después te va a decir, no, Roca era un asesino, ¿me entendés? Vos lo podés invitar, pero él siempre tiene una moral. excusa para no venir, ¿eh? Tenemos la cuestión de la doble moral, no, le vamos a conseguir los medios, vos quédate tranquilo que le vamos a conseguir los medios. Viene la cuestión de la doble moral y bueno, pero no, me quedo con lo charlado, me encantó, la verdad que siempre estamos ahí para estas cuestiones que generalmente la hablamos fuera de cámara, más que nada cuando compartimos algo. Sí, cuando hay como buen sanmartiniano que amaba a Mendoza, a nosotros amamos también a Mendoza, pero por sus vinos, entonces nos damos a veces a degustar levemente y charlar todo este tipo de cosas, ¿no? Que a veces es difícil creer que cuando nos ponemos por ahí medio efusivos en las discusiones, salen todos estos temas así. Pero para mí, es un placer contar con su presencia. Me gustaría que se haga un hábito cada tanto, que se vayan sumando otros a este debate, a esta charla donde ponemos sobre la mesa la historia argentina. Agradecemos a Aricho que nos ha escrito, a Mati que estuvo ahí también desde el otro lado, que nos animó a estar al frente de la cámara, a Juliana que también nos acompañó, a Leo Nieva, un apasionado de la historia argentina que está ahí desde el otro lado, y a toda la gente que nos sigue del otro lado. Nosotros ahora ya me despido, agradeciéndole a todos ustedes. Y como nosotros decimos siempre, o es mi gusto por decir, somos simplemente personas que tratamos desde el otro lado involucrarnos para que nuestra historia viva cambiando, y simplemente queremos llamarnos nosotros siempre gentes de acción.